nuestra principal aspiración ahora mismo en el PRD es que se derogue esta ley Chorizo, se respeten nuestras libertades, se respeten nuestros derechos fundamentales y se respete la democracia. Yo estoy muy preocupado porque en los días recientes en la Asamblea, más de 40 organizaciones de la Iglesia, de la sociedad civil, sindicales, pasaron por la Asamblea para pedir que se derogara la ley Chorizo. Es más, las 40 pidieron lo mismo, que se derogue la ley Chorizo para crear un espacio de diálogo entre todas las partes en Panamá que nos permita retomar a través del diálogo la solución a los problemas que plantea la ley. Lamentablemente, sin embargo, y esto me preocupa mucho y le debe preocupar a todos los panameños, a pesar de ese testimonio unánime de 40 organizaciones muy distintas pidiendo la derogación de la ley, lo que vimos fue que ayer se aprobó en primer debate solo suspender 3 artículos. Y considero que esto refleja de cuerpo entero, retrata de cuerpo entero el gobierno que tenemos y los problemas que ha causado al país esa actitud prepotente, arrogante, de no escuchar, de imponer las cosas a sangre y fuego como se impuso la ley, que causó entonces los gravísimos problemas de la explosión social de Bocas del Toro, que se hubiera podido evitar, Marisa, si hubiéramos tenido un gobierno que escucha a su pueblo, que es lo que no he visto todavía y que como panameño quisiera ver. Ahora, no es suficiente, por ejemplo, ese tiempo de 90 días, esa suspensión de estos 3 puntos de la ley, el 12, 13, 14, con respecto a las reformas que se hicieron del Código Laboral. No es suficiente, el impasse no es el suficiente para darle la oportunidad a quienes pues tienen algo que objetar de la ley, hacerlo. Todo lo contrario. A mi criterio, después de lo que ocurrió en Bocas del Toro, el mensaje que nos han mandado aprobando solo suspender 3 artículos es el mensaje equivocado. Es el mensaje del gobierno perseguidor, es el mensaje del gobierno de las campañas sucias, es el mensaje del gobierno arrogante, del gobierno que impone sus criterios por encima de los del pueblo. Es el mismo mensaje que llevó a la crisis de Bocas del Toro. Nosotros en el PRD lo que hemos planteado, lo que ha planteado nuestra bancada, es que se elimine la ley Chorizo, se abra un diálogo nacional y que todas las fuerzas del país, la oposición política como nos corresponde, democrática, los sindicatos, las iglesias y todas las fuerzas vivas del país, podamos tener con los señores del gobierno un diálogo franco sobre los problemas que hemos vivido, lo que llevó a la ley Chorizo, lo que causó la ley Chorizo, y que a través del diálogo podamos llevar adelante al país en democracia. Ahora, ¿el gobierno no estaría o no estará haciendo uso de esa legitimidad que le da haber pues recibido ese respaldo en un sistema democrático a la hora de un evento electoral, ese respaldo de la población que le consigna el voto, esa representatividad de la sociedad, no estará haciendo uso para determinar, por ejemplo, cuáles serían las mejores opciones en materia de cambio en determinada legislación? El problema es cuando esa legitimidad que nadie cuestiona se convierte en arrogancia, prepotencia, imposición. Ese es el problema. ¿Cuáles son los elementos que le da a usted la potestad de decir que es arrogancia? Con mucho gusto, mire, y ustedes conocen los elementos mejor que yo. Las presiones y chantajes a periodistas. Estuvo Juan Carlos Tapia ayer rindiendo indagatoria, está siendo perseguido por el gobierno. ¿Prepotencia es la por otra supuesto, palabra? El fotógrafo Mauricio Valenzuela de Paza, golpeado, le quitaron la ropa, lo desnudaron, lo tiraron a un calabozo, lo golpearon. El periodista de la prensa aquí enfrente que fue exilado, intentaron exilarle. Mire, la presión a los medios de comunicación, el hecho de que no se escucha, las descripciones que sentada aquí mismo hizo la ministra de Trabajo y el ministro de la Seguridad de los indígenas y los trabajadores de Bocas del Toro, que estas personas, de una manera realmente irresponsable e indolente, se refieren a nuestros indígenas, campesinos y trabajadores como personas ignorantes o borrachos. Esta es la actitud prepotente y arrogante que nos llevó a la crisis. Y es más, que nos ha llevado a un grave peligro para las libertades democráticas del país. Vemos periodistas correteados,
medios presionados, vemos lamentablemente líderes sindicales arrestados por encima de la Constitución y la ley. A un dirigente del Suntrack en Chiriquí lo arrestaron y a los 3 días apareció la orden de conducción. Miren lo que ocurrió en el Hotel Soloy. 300 personas fueron detenidas sin orden judicial. Hay quienes dicen... Y luego liberadas. Hay quienes dirán, bueno, pero eso ya pasó. Eso pasó hace 2 semanas. Nueva. ¿Qué le diría a usted? Eso pasó hace 2 semanas y hay 50 panameños que han perdido la vista por los graves errores de este gobierno perseguidor, arrogante, chantajista, que ha presionado lamentablemente, perseguido a los medios de comunicación, a los comunicadores, a los sindicalistas. ¿A usted está conforme con, por ejemplo, los Marisa, pasos que ha dado? Permítame avanzar porque quisiéramos conversar con usted tantos puntos. Pero sobre este tema quiero hacer un punto, que es el siguiente. Sí. Es cierto que esto ocurrió hace 2 semanas, sí, que ya pasó, pero a mí lo que me preocupa es que pareciera que el gobierno no ha aprendido nada. Porque lo que vimos ayer con la ley Chorizo indica que el gobierno no ha aprendido nada de esta lección. Gobernar es consultar. ¿Y para qué entonces estableció ese impasse, esos 90 días? ¿Qué busca entonces el gobierno a su juicio? A mi criterio, la suspensión de estos 3 artículos. Lo que busca es mantener el chorizo y meterle el chorizo a como dé lugar al pueblo panameño. Así como metió el 7% y así como quieren meter también la compra de unos corredores que nadie entiende. Pienso que este es un momento, y fíjese que yo en todo momento he sido respetuoso en exponer mis ideas. Este es un momento para que los señores que ocupan la presidencia y vicepresidencia hagan un alto, reflexionen, respeten la democracia, respeten nuestras libertades, dejen a un lado las campañas sucias, los chantajes y la persecución, dejen de intervenir en otros órganos del Estado, respeten la autonomía judicial, dejen a un lado la persecución política y se dediquen a gobernar, y para ello hay una linda oportunidad. ¿Usted está conforme, por ejemplo... Para que deroguen la ley Chorizo, claro, y en base a ese espacio nos llamen al diálogo. El día de ayer tuvimos con nosotros a la gobernadora Mayín Correa, que asegura que el alcalde Bosco Ricardo Vallarino mantiene en su poder una serie de expedientes de varios actos de supuesta corrupción cometidos bajo su gestión cuando fue alcalde del Distrito Capital. Ella habla que son contundentes para levantarle una investigación a usted. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, la gobernadora Correa y yo tenemos amores viejos, desde que le gané las elecciones hace 10 años. Pero más allá, yo pienso que el gobierno no debe dedicarse a perseguir políticamente, utilizando al SAR anticorrupción solo para perseguir a sus enemigos políticos, usando ahora a la gobernadora, usando la Procuraduría para persecuciones políticas. Hace un año invité al alcalde Vallarino a que presente ante las autoridades competentes cualquier denuncia que él tenga. En un año no lo ha hecho. Me llama la atención que ahora, porque estamos nosotros en el PRD y yo estoy defendiendo la democracia, la libertad, la institucionalidad democrática, que ahora aparecen estas presiones sobre el alcalde. Miren, ¿le exhorta en este momento a que inmediatamente, lo hice por escrito hace 2 semanas, a usted le consta. Aquí se leyó en este emisor la carta que le mandé. Le pedí que si hay cualquier audito sobre cualquier irregularidad, haga la denuncia de inmediato ante la autoridad correspondiente, haga público ese audito entregándolo a los medios y haga públicos también los 10 auditos de la gestión que hice y los 10 auditos que me hizo anualmente la Contraloría. Aquí lo que no cabe, Marisa, es desviar la atención de las graves carencias, el fracaso, según la encuesta de la prensa, que los panameños le han dado como nota, promedio de 2,4 al gobierno en su primer año, y el fracaso de los métodos antidemocráticos de persecución, arrogantes, prepotentes del gobierno, tratando de desviar la atención con persecuciones políticas o creando una crisis de basura en el municipio. Ya no engañan a nadie. Yo quiero pedirle respetuosamente al señor Martinelli y al señor Varela que en vez de estar persiguiendo a sus adversarios políticos con campañas sucias como esta que han ordenado con la señora Correa y el señor SAR anticorrupción, que por favor dejen de viajar y se dediquen a trabajar, se dediquen a ejecutar su presupuesto y a generar obras que le permitan al pueblo panameño un mejor mañana, porque lo que queremos todos, y nosotros en el PRD de primeros,
es un país donde hay oportunidad, trabajo, justicia, democracia e inversión para que todos podamos estar mejor.